Hola, queridísimos amigos. La amenaza a la libertad de expresión es el mayor de todos los peligros. Artículo de opinión. Capitalismo de vigilancia. Su lado oscuro. Filtración de datos. Guerra psicológica. Plantea desafíos éticos. Venta de datos personales. Monetización de la intimidad. No produce bienes ni servicios. Más allá de Huxley y de Orwell. Erosiona la autonomía individual. Opera sin consentimiento personal. Amenaza a la libertad de expresión. Comenzamos. El capitalismo de vigilancia es un nuevo modelo económico basado en la extracción y venta de datos personales de los usuarios de tecnologías digitales. Este fue un concepto utilizado y popularizado desde 2013 por la socióloga Shoshana Zuboff para describir cómo las empresas tecnológicas utilizan datos de sus usuarios y se refiere a la mercantilización de datos personales, es decir, a la transformación de información individual confidencial en una mercancía sujeta a la compra y venta con fines de lucro. Según Robert Malone, capitalismo de vigilancia se ha fusionado ahora con la ciencia y la teoría de la psicología, el marketing y la manipulación algorítmica de la información en línea para dar lugar a capacidades de propaganda y censura que van mucho más allá de las imaginadas por las predicciones del siglo XX de Aldous Huxley y George Orwell. Esta vigilancia implica a menudo asociación con los gobiernos, aprovechando leyes favorables, control e intercambio de información para afianzar aún más su poder. Los datos extraídos se comercializan en nuevos mercados, lo que permite a las empresas apostar sobre el comportamiento futuro de los usuarios, generando una inmensa riqueza. La riqueza generada por la vigilancia exacerba la desigualdad económica, ya que quienes poseen y controlan los datos y los algoritmos cosechan los beneficios, mientras que los usuarios son explotados como mercancías gratuitas. Esta vigilancia erosiona la autonomía individual a medida que los usuarios son manipulados e influenciados por algoritmos diseñados para predecir y dar forma a su comportamiento. La concentración de poder socava los procesos democráticos, ya que utilizan su influencia para dar forma a la opinión pública y a las políticas. Este sistema se basa en la recopilación masiva de datos sobre el comportamiento, preferencias y actividades de las personas en entornos digitales. Estos datos se analizan para crear perfiles detallados de los usuarios, que luego se utilizan para predecir y modificar comportamientos. El objetivo final es monetizar esta información vendiéndola a anunciantes o utilizándola para desarrollar productos y servicios personalizados. Surgió a principios de los 2000 cuando empresas tecnológicas comenzaron a vender los datos de sus usuarios para generar ingresos. Va más allá del poder corporativo tradicional, acumulando no solo capital, sino también derechos sobre información personal y opera sin mecanismos de consentimiento significativos por parte de los usuarios. Plantea serios desafíos éticos y amenaza a valores fundamentales como la privacidad, la autonomía individual y la democracia. Se extiende más allá de Internet a incluir cada vez más aspectos de nuestra vida a través de dispositivos conectados y servicios digitales. En esencia, el capitalismo de vigilancia representa una nueva lógica de acumulación que transforma la experiencia humana privada en una mercancía comercializable, planteando importantes cuestionamientos sobre el futuro de la privacidad y la libertad en la era digital. Ciberataques. Descubren un fallo en los navegadores Safari, Chromium y Firefox desde hace 18 años. Un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia podría censurar la libertad de expresión. Activistas y organizaciones como Human Rights Watch han alertado de los peligros que entraña dicho tratado porque se podría usar como herramienta de represión y vigilancia.
Su ámbito de aplicación es demasiado amplio y podría equivaler a un tratado de vigilancia mundial y utilizarse con fines represivos. Podría ampliar la vigilancia gubernamental sin las salvaguardas adecuadas para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder. Economía. El riesgo de recesión agita los mercados. Sube el Nasdaq y el S&P 500 mientras continúa una semana agitada en Wall Street. El S&P 500 registra su mejor día desde 2022, mientras Wall Street se recupera de la caída. Las acciones volvieron a subir el jueves, ya que los inversores intentaron por tercera vez en 2 días estabilizar el mercado tras su épica liquidación del comienzo de la semana. El oro vuelve a superar los $2.400. El auge del trueque a medida que el oro se acerca a máximos históricos. Los movimientos del Bitcoin lo convierten en una inversión arriesgada, dicen los expertos. Resaca. Se ha calmado el caos de los mercados, pero podría haber más agitación. Los inversores parecen haber recuperado la compostura, pero los expertos advierten que el caos no ha terminado. El llamado lunes negro del pasado 5 de agosto y los preocupantes indicadores económicos encendieron las alertas, pues podrían poner en riesgo la estabilidad financiera del mundo. Ariel Proletario 1. ¿Ves ahora la tormenta perfecta? Los mercados financieros están respondiendo a la incertidumbre y los inversores buscan un refugio seguro ante el temor de inestabilidad mundial. Las materias primas, como el oro, están experimentando un aumento de la demanda, mientras que los mercados bursátiles experimentan volatilidad. Asia. Floreciente situación de Malasia como fabricante de chips. Rusia y China podrían comenzar a usar el trueque para evitar sistemas bancarios supervisados por Estados Unidos. China emite 585.000 millones de dólares en bonos de gobiernos locales para pagar deudas. Los precios al consumidor de China suben más de lo esperado en julio, medio punto, un 0,5%. Más de la mitad de los coches nuevos vendidos en China son eléctricos o híbridos. Los exportadores chinos disfrutaron de los beneficios de un yuan débil. Ahora eso está cambiando y está reduciendo las ganancias. El yuan chino podría ser el próximo carry trade en desmontarse. El carry trade es una estrategia de inversión que aprovecha la diferencia en la tasa de interés entre dos monedas. Japón emite su primera alerta de megaterremoto tras un temblor de magnitud 7.1 que golpeó la costa de la tercera isla más grande del país, lo que provocó una alerta de tsunami. Estados Unidos debe pedir disculpas al pueblo japonés por los bombardeos atómicos, afirma el legislador Suzuki. Oriente Medio. Registrado un ataque contra un petrolero frente a las costas de Yemen. Las fuerzas sirias recuperan sus campos petrolíferos que estuvieron ocupados durante años. Egipto y Qatar y Estados Unidos instan a Israel y Hamás a reanudar la negociación sobre Gaza. Irán estudia no vengarse de Israel a cambio de un alto el fuego en Gaza. Según Charlie Watt, entre comillas, cuando Irán e Israel entren en guerra, será la tapadera de la revaluación de las divisas. Estados Unidos. Los principales bancos estadounidenses cierran 33 sucursales. El Banco de América envía una advertencia urgente a sus clientes. El petróleo de Canadá inunda todos los rincones de Estados Unidos a través de una telaraña de oleoductos y ferrocarriles. El mayor vecindario construido con una impresora 3D está a un paso de finalizarse en Texas. Donald Trump dice que estamos cerca de una depresión como la de 1929. ABC News confirma que Trump y Harris
acordaron debatir el 10 de septiembre. Biden no confía en que se produzca una transferencia pacífica del poder. Trump responde a Biden, entre comillas, habrá una transferencia pacífica, solo espero elecciones honestas. El exoficial de inteligencia de Marines, Scott Ritter, denuncia el allanamiento de su casa por el gobierno. Empresarios de California agradecen al gobernador por desalojar campamentos de personas sin hogar, pero no expresan sentimientos humanitarios. Un ataque informático roba la información de 3.000 millones de personas y se pone a la venta. La tormenta tropical Debby causa que caimanes estén nadando en los patios traseros de la gente. Cazadores de serpientes lucharán contra las pitones birmanas invasoras de los Everglades durante el desafío de 10 días en Florida. Continúan las fuertes lluvias a medida que los restos del Debby se desplazan hacia el norte. Europa. Rusia legaliza la criptominería. Hungría afirma que el suministro de gas ruso es constante. El euro sube a un máximo de 8 meses como moneda de refugio. Los mercados europeos abren al alza mientras disminuyen las ventas masivas en todo el mundo. 800.000 hombres ucranianos han pasado a la clandestinidad, según un diputado. Zelensky se ve obligado a hacer concesiones debido a sus fracasos en el frente y al descontento de la población, afirmó el político francés Florian Philippot. Reino Unido. El Reino Unido construirá una estación espacial de radar para vigilar a Rusia y China. Los medios británicos debaten la idea de prohibir las redes sociales en nombre de la seguridad. El Reino Unido amenaza con extraditar a usuarios de redes sociales extranjeros que critiquen la inmigración masiva y la vigilancia en 2 niveles. El líder británico amenaza con utilizar un ejército permanente contra sus propios ciudadanos disidentes, mientras Elon Musk advierte que sería inevitable una guerra civil. El mero hecho de retuitear información sobre disturbios podría ser un delito penal. Los usuarios de las redes sociales podrían ser acusados de incitación al odio racial, entre comillas. Se intensifican los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión a medida que se acelera el caos, según Mike Adams. En el Reino Unido, la policía derribará tu puerta y te arrestará por publicar tweets malintencionados, entre comillas. Y el candidato a vicepresidente, Tim Walz, acaba de declarar que no se aplica la primera enmienda a nada que el gobierno considere desinformación, entre comillas. España. El IBEX 35 vuelve a ofrecer un dividendo de casi el 5% para 2024 tras las caídas de agosto. 2 medallas de bronce para España en piragüismo. España consigue el bronce en natación artística por equipos. Los ciudadanos de Barcelona se unen en la lucha contra los carteristas. Regresó el separatista catalán Puigdemont tras 7 años arriesgándose a su detención. Los Mossos reactivan el operativo Jaula y ya son 2 los policías detenidos por ayudar a Puigdemont. Américas. El Banco de México reduce su tasa de interés y se ubica en 10,75%. La inflación en México es la más alta en los últimos 10 años. Un bloqueo de la carretera México-Puebla provoca pérdidas multimillonarias. Un repartidor descubre un túnel y frustra un robo a un Banco de México. La fiebre del oro del aguacate vincula a las empresas con la deforestación de México. El mexicano Osmar Olvera gana la medalla de bronce en trampolín en París 2024. Ateina Bilon, primera mujer panameña que gana una medalla olímpica. Días agitados en Guatemala por la elección de magistrados.
El gobierno de Nicaragua destituye al jefe de escolta de Ortega por insubordinación, entre comillas. El ministro de Defensa colombiano denuncia un intento de atentado contra el presidente Petro. Quito se iluminará con un espectáculo de proyecciones sobre su historia y cultura. La Fiscalía de Bolivia imputa a 3 jesuitas por encubrimiento de un caso de pederastia. Miles de personas llegan al 7º día sin luz en Chile y crecen las protestas. Los argentinos desempleados apelan a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Plata para Argentina en la vela de los Juegos Olímpicos. Brasil expulsa a embajadora de Nicaragua bajo el principio de reciprocidad. La devastación en la selva amazónica de Brasil es la más baja desde 2016, dice el gobierno. Venezuela. Brasil, Colombia y México piden que se publiquen las actas electorales. Blinken y el secretario de la ONU condenan la represión en Venezuela. Maduro ordena la suspensión de la red social X durante 10 días en Venezuela. Familiares de detenidos en Venezuela piden libertad y paz. Anulan el pasaporte de un periodista venezolano por informar de las protestas. 4 periodistas acusados de terrorismo y 168 violaciones a la prensa. Venezuela firma con una empresa de Nigeria un acuerdo para la exploración y explotación de gas. Ordenan 30 meses de cárcel contra el expresidente peruano Alejandro Toledo. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.